Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos aquí una vez más reunidos en esta su casa con el propósito de transmitirles a través de nuestro canal de Facebook Manantial de Vida la programación que hemos estado tratando de llevar semana tras semana de lo que es este título de libro por libro o a través de la Biblia, en la cual estamos tratando de compartirles semana tras semana desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos empezando, así que puedes irte uniendo con nosotros, aunque recuerda también que dentro de las redes sociales estamos compartiendo estos programas a través del Facebook, que queda guardado, cada semana queda guardado, ya sea en nuestra página Manantial de Vida, ya sea en la página normal de Facebook de Dellinger Monterrosas, y también lo estamos subiendo a lo que es el YouTube, en mi página de YouTube. Ahí tenemos también algunos videos que tú puedes acceder, también los estamos grabando, y ahí mi nombre de la página es Dellinger Monterrosas, y ahí también puedes pues encontrar cada uno de estos videos que estamos transmitiendo. Y pues me da mucho gusto poder estar con ustedes y compartirles esta nueva parte de la programación. Hoy vamos a ver, como dijimos, el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, un libro hermoso. Lo estaba leyendo, lo estaba escuchando, meditando sobre él. Y qué hermoso es poder leer Deuteronomio aplicándolo ciertamente a nuestro contexto, aplicándolo a nuestros días, ya que es un libro muy edificante, anima demasiado, por lo menos la primera parte, te anima a confiar en Dios, a tratar de ser fiel a Dios, a entender que su fidelidad es continua, es muy hermoso. Así que hoy vamos a ver el libro de Deuteronomio, y bueno, ahí estamos en las redes sociales. Saludos a Daniel, que ya se unió por ahí desde la preciosa Jaltipan. Y bueno, un saludo a todos los que se van a estar uniendo con nosotros, a los que vean el programa después. Te invitamos a que si hay alguna duda en medio de la programación, pues ten confianza de hacer la pregunta, y si hay oportunidad en este lapso, pues obviamente que te responderemos la pregunta, si no tal vez en el siguiente programa, viendo las preguntas que se puedan estar suscitando, pues entonces compartimos la respuesta. Y pues vamos a iniciar este libro. Vamos, acuérdense, a estar ocupando este libro de Meyer Pearman, que es a través de la Biblia. Trae un bosquejo muy sencillo de cada uno de los libros. Usted lo puede conseguir, no es muy caro hasta el día de hoy. Es un libro económico que regularmente se pide en los institutos bíblicos, y recordemos que son apoyos que tenemos, porque lo más edificante, hermanos, y cuando tú vas leyendo la Biblia, lo que más te edifica es poderte encontrar con la lectura cosas hermosas que te ayudan a entender cosas que a veces parecieran ocultas y que alguien te las explica y pareciera que tiene mucha sabiduría, pero no es tanta la sabiduría, sino que a veces tristemente es la falta de nuestra lectura en las escrituras. Así que un saludo a cada uno de los que están ahí, mi amigo y hermano Roberto, un saludo por ahí, ya estamos observando. Y pues vamos a iniciar. Un saludo a todos los que nos sintonicen. Recuerden nuestra página Manantial de Vida. Tenemos también en Dellinger Monterrosas ahí en el Facebook, y en el YouTube el canal, si quiere suscribirse, Dellinger Monterrosas. Ahí también apenas estamos subiendo videos largos. Próximamente estamos considerando
leer las escrituras en vivo en el canal de YouTube y tal vez hacer algunas cápsulas de 5 o 10 minutos de información, pero ahí les estaremos informando para que compartan y podamos juntos aprender de la palabra. Así que vamos con el quinto y último libro de esta sección que al Antiguo Testamento divide como la Torá, ¿sí? La Torá o la ley, ¿sí? O los 5 libros, el Pentateuco, los 5 libros, la Torá, la ley, dentro de la cual Deuteronomio es el quinto libro y es uno de los libros más interesantes. La palabra Deuteronomio se le coloca precisamente porque cuando tú empiezas a leer el contenido de este libro, observas que hay una repetición evidente de las leyes que Dios le hizo al pueblo, ya sea en Éxodo, ya sea en Levítico, ya sea en Números. Y esta razón es porque recordemos que el Éxodo nos muestra de alguna forma la salida del pueblo con la soberana ayuda del Señor, con el poder del Señor. Levítico nos muestra de alguna forma las leyes que Dios va a establecerle al pueblo, con las cuales se tiene que regir, sobre todo leyes de la parte espiritual o de la parte religiosa. Ya en Números encontramos lo que pasó en el desierto después de que se dio la ley en el Sinaí, que estuvieron aproximadamente un año instalados en el Sinaí y de ahí salen a la jornada ya para poder llegar a la tierra prometida. Y recuerden que Números nos relata que por la negligencia, por la apatía, por la infidelidad, por la falta de fe, la incredulidad, el pueblo de Israel queda determinado a una vagancia de 40 años. Y ya para ese tiempo estamos hablando de 38 años, 39, 38 más o menos. Entonces sale el pueblo de Israel y se declara que hay una vagancia. Números es lo que realmente en el original quiere decir, en el desierto. Y ya venimos a aterrizar con Deuteronomio, que Deuteronomio ya estamos hablando que están al otro lado de Jericó, en el río Jordán. Ya hubo estas batallas que se lograron vencer, que están declaradas o escritas en Números. Y ahora Moisés, ya viejo, aproximadamente de 120 años, está ahora esperando que el pueblo empiece a tomar lo que el Señor le prometió. Así que Deuteronomio por eso es como una recopilación en donde vamos a ver que cada libro trae sus distintas divisiones o sus distintas formas de bosquejar. Aquí vamos a ver 2 que están muy interesantes. Sin embargo, la sencilla nos muestra el discurso de apertura de Moisés, la colección de las leyes o la repetición de las leyes y el discurso final y la muerte de Moisés. 3 partes. En la central recordemos que por eso se le llamó Deuteronomio, porque vemos la recopilación de todas las leyes, de alguna manera la repetición y la anexión o la añadidura de algunas leyes nuevas que van a tener que ser puestas en práctica, ya que están saliendo del desierto y ahora van a entrar a poseer la tierra prometida. Y les decía que Deuteronomio quiere decir segunda ley, la segunda ley. ¿De dónde viene el término Deuteronomio? Bueno, en el griego se le coloca así, Deuteronomión, de la palabra deutero o deutero, que quiere decir segunda, y nomio o nomos, aquí viene nomión, pero la palabra sería nomos, que quiere decir ley. Entonces estamos hablando que Deuteronomio es la segunda ley. Y algo muy interesante que Deuteronomio nos muestra es una constante repetición, una constante exhortación, una constante
invitación a que el pueblo debe de ser fiel al pacto. Ellos tienen que tener fidelidad ante la ley que Jehová Dios le ha colocado a su pueblo. Eso es importante. Otro bosquejo que encontramos en el libro que les comenté de Meyer Pearlman, podemos encontrar en 3 divisiones. Recuerde, obedezca y preste atención. ¿Sí? Y vamos a ir viendo que son muy similares las formas en cómo se divide. Aquí recuerde, del capítulo 1 al capítulo 4, Moisés trata de redactar a manera de recordatorio, por eso es recuerde, lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Les dice, acuérdense por qué estamos aquí. En base a que el Señor había prometido que la tierra estaba cerca y se convirtió en un viaje de 40 años en donde hablamos que el libro de Números nos mostraba un censo de 630,000 hombres de 20 años hacia arriba hasta los 50, y encontramos que dentro del peregrinaje de los 40 años se infiere que debieron de haber muerto 600,000 hombres para que nazca, o para lo que ahora vamos a ver, que entre una nueva generación que después de estos 40 años se hace el censo en números y se vuelve a ver ahora el número de 101,000 personas. 101,000 personas en donde vemos la muerte de los desobedientes cuando pasó lo de Coré, la muerte cuando se abrió la tierra por lo del becerro, la muerte por lo de las serpientes, la muerte, bueno, todas las partes de la desobediencia hubo muertes, aparte los que fueron muriendo de vejez. Muere esta generación y ahora se encuentran 601,000 personas, recordando que no contamos a las mujeres, niños y ancianos arriba de 50, lo cual hablamos de 601,000 hombres de 20 a 50 años, considerando que si multiplicamos por lo menos por un anciano, un niño y una mujer, y aparte el varón, por 4, 6 por 4, 2,400,000 personas. Tomando eso como una estimación, pudiese haber sido más, pudiesen haber sido menos, pero en una estimación está al otro lado de Jericó, en el Jordán, están más de 2 millones de personas esperando atravesar el río Jordán para poseer la tierra prometida. Recordemos que Números nos muestra que la tribu de Manasés, la tribu de Dan, si no mal recuerdo, están ya tomando la decisión de poseer al otro lado del Jordán y instalarse así y pasar el río Jordán para ayudar a la conquista, ¿sale? Entonces aquí se instalan del otro lado de Jericó, en el río Jordán, con el propósito de esperar ya la instrucción de empezar la conquista. Pero aquí es donde Deuteronomio se detiene para poder repetir, y es ahora Moisés, a la edad de 120 años, haciendo un recordatorio tremendo de los años que se vivieron en el desierto. Hay una parte en el capítulo 1, versículo 41, donde le recuerda el Señor que en base a su necedad y desobediencia, cuando ellos fueron a subir a pelear en Horma, y Dios les dice en el versículo 42, no subas ni peleéis, pues yo no estoy con ustedes para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y les hablé y no dieron oído, antes fueron rebeldes al mandato de Jehová y persistieron con altivez y subieron al monte. Y dice el 45, y volvieron y lloraron delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Es impresionante. Deuteronomio realmente que es un libro que debiéramos de estudiar más a profundidad, porque nos hace ver a nuestros días, sobre todo a los que hemos
creído en el Señor y hemos sido llamados parte de la iglesia, porque la iglesia, recuerden que no es la estructura de 4 paredes, sino que son los que han sido llamados, y vemos que ahora como llamados muchas veces sufrimos ciertas consecuencias porque hemos olvidado la ley de Dios. Si Israel algo sufrió en el camino del desierto, si algo sufrió después del desierto, fue porque no querían atender a la voz de Dios, a la ley de Dios. Y esta parte, Norma, nos muestra mucho en particular de lo que habían sufrido los israelitas por desobedientes, por intolerantes, por rencillosos, por murmuradores. Entonces, es muy importante cómo del capítulo 1 al capítulo 4, según la división de Meyer-Pearman, les recuerda, y a mí me impacta el capítulo 4. Hace unos días lo subí hasta en el Facebook, el capítulo 4, donde dice: no vieron ninguna imagen, ninguna escultura cuando yo les hablé, sino que solamente oyeron mi voz. Cuídense, guárdense de no hacer ídolos, de no provocarse a la idolatría, de no caer en esas situaciones. Y tristemente lo primero que hacen, entrando obviamente ya a la tierra de Canaán para poseerla, y vamos a ver más adelante, después de Josué, que en Jueces, una generación tan cercana de todos los que habían vivido estas grandes experiencias, ya se apartó a los dioses de manera tremenda. Por lo cual, pues, va a haber una consecuencia. Entonces, hay otro bosquejo que me gustó mucho, que nos muestra que del capítulo 1 al capítulo 11 encontramos un discurso de apertura de Moisés, donde él les empieza precisamente a recordar, y aún no solo lo que vivieron, sino la importancia de guardar la ley. Tanto así que vemos la repetición en el capítulo 5, sobre los 10 mandamientos. Capítulo 4 hay algo hermoso. Fíjese lo que dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Jehová, el Dios que vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Constantemente, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 aproximadamente, y siguen las exhortaciones en base a que deben que guardar los estatutos y los mandamientos que Dios les ha dado en este punto en donde van a entrar a poseer la tierra, ya que recordemos que toda la tierra de Canaán estaba llena de jerjeseos, jebuseos, filisteos, y todas estas naciones eran idólatras y tenían fe en otros dioses. Por consecuencia, Dios está advirtiéndoles desde antes que entren de que no vayan a adorar falsos ídolos, ¿sí? Y tristemente, pues, es lo que pasa. Por eso el capítulo 4, versículos 15 dice: guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuela en el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, de pez. Recuerden que había dioses que tenían cabezas de pez, no de pies. Entonces, Dios les está volviendo a recordar, y si volvemos, Éxodo capítulo 5 es una reinscripción de lo que vemos en Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos. Los encontramos en Éxodo 20 del 1 al 17, y ahora los repetimos en Deuteronomio capítulo 5
del versículo 1 hasta aproximadamente el versículo 15 hasta el 21. Hasta el 21, del 5 del 1 hasta el 21. Por eso acuérdense, les repito, Deuteronomio quiere decir la segunda ley. Pero en particular, aparte de que el libro se llama la segunda ley, lo que demuestra el libro constantemente es un recordatorio una y otra vez, en base a guardar la ley y cuidar de amar a Dios sobre todas las cosas. Hay un versículo clave que se ha logrado observar dentro del estudio de Deuteronomio, que es llamado el Shema. El Shema. Y el Shema viene en el capítulo 6. Y el Shema dice así, creo que muchos lo conocemos o lo hemos oído, 6:4, en donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y viene lo que se ve a veces en Mateo 22:37 o Marcos 12:30 como el primer mandamiento y el más importante. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahora viene el recordatorio, fíjense cómo vuelve a recordar: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense qué consejo tan interesante. Parece que lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es que lo único que tienen que ser fanáticos o fanatizarse es en Él. Así que si usted le dice de alguna manera fanático por estar hablando siempre de Dios, pues de alguna manera parece que está cumpliendo el Shema, ¿sí? Y la palabra Shema en el español es escucha. Por eso ahí es donde dice: oye Israel, escucha, oye, pon atención de lo que voy a decir. Oye, no solamente escucha no, oye, escucha para que puedas responder. Porque el oír la palabra de Dios hasta nuestros días es algo similar como en el pasado. Hay cosas y leyes que son inmutables. Hay leyes de las cuales se fueron aplicadas al pueblo de Israel, pero que al sacarles la esencia, vamos a ver que es importante guardar la ley de Dios. Hay cosas inmutables. Y entonces algo inmutable es que a Israel le pidió que escuchara, y esto de escuchar, de oír, era obedecer, que hubiera una respuesta. Oye, ¿y qué tenían que hacer? Aquí tenían al pueblo: amarás a tu Dios con todo tu corazón. Oye Israel, ¿qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que obedecer? Amar a Dios. Amar a Dios no con una emoción, sino con una decisión más la emoción, lo cual iba a crear una devoción. Hoy si algo hemos perdido es la devoción. La gente le tiene devoción a los partidos políticos, la gente le tiene devoción a los presidentes, la gente le tiene devoción a la Cuarta Transformación, la gente le tiene devoción al Chivas, al América, la gente tristemente, y perdón que lo tenga que decir, le tiene devoción a imágenes, esculturas hechas por mano de hombre, que honran a personajes que tal vez tuvieron una vida ejemplar, pero que las escrituras declaraba que no podíamos hacernos figura de ninguna efigie, varón, persona, hombre, que estuviese aparte de Dios en nuestras vidas, porque Él mismo se había revelado no con una figura, sino con su presencia, lo cual nos invitaba a llevarlo en el corazón. Y hoy hay mucha gente devota a imágenes, a personajes,
que han perdido de vista lo que es la verdadera devoción, pero a Dios. Amarás a Dios. Y dicen amarlo, pero aman otras cosas. Y cuando tú amas a Dios y algo más, esto ya se dividió el corazón de la persona y entonces ya hay una idolatría. Porque no puedes amar a dos personas de la misma manera. Y es lo que el pueblo de Israel hizo. Dios les estableció: hoy Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, no 2, 3, 4, 5, es uno nada más. A Él amarás con todo tu corazón. ¿Sale? ¿Por qué lo está diciendo? Porque si hablamos del contexto histórico, que es importante, y también es importante traerlo a nuestro presente y aplicarlo, porque a las tierras donde iban a ir eran tierras idólatras. No sabían por qué razón, o a veces sí lo sabían, tenían que los sidonios o los moabitas adorar a Moloc. Pero lo adoraban. Y entonces ahora Dios dice: yo no puedo permitir que tú adores a la diosa de la sexualidad. Yo no te puedo permitir que tú adores a Dios, al Dios de la guerra. Yo no te puedo permitir que tú adores al Dios del sol. Yo no te puedo permitir todo esto, porque precisamente te saqué de Egipto, donde se adoraban de la misma manera a muchos dioses, y ahora tú quieras volver a regresar a lo mismo. No. El Shema, el Oye Israel, era una de los recordatorios más importantes que el Señor le iba a dar al pueblo de Israel, para que ellos entendieran cuál era la importancia de lo que Dios les estaba delegando. Dios renueva el pacto. Dios renueva el pacto. Y por aquí había un versículo que ciertamente por ahí yo creo se me extravió, y si no ahorita lo vamos a encontrar. Pero por lo menos el capítulo de Deuteronomio, capítulo 7, del versículo 12, vamos a encontrar que Dios les exhorta y les promete que si ellos obedecen, Dios los va a bendecir. Dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardados y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra. Bendito serás más que en todos los pueblos, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y consumirás a todos los pueblos. Estoy saltándome porque es mucho. No desmayes delante de ellos. Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti. Él entregará a sus reyes. Y le dice: Él entregará a sus reyes. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo, porque es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás nada abominable, sino que lo aborrecerás, porque es anatema. Capítulo 7 muestra una vez más que el pueblo es un pueblo apartado, tanto así que el versículo 6 del capítulo 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que vuelvo a enfatizar, recordemos algo importante. Deuteronomio es un recordatorio. Moisés tiene 120 años, han pasado casi los 40 años ya en el desierto, están a punto de entrar a la tierra prometida. Así que Moisés se tiene que dar a la tarea de recordarles todas estas leyes, porque la generación que las escuchó al principio y recibió como primicia, las desobedeció. Y hay algo interesante que más adelante ustedes lo van a leer, o lo vamos a decir, que el pueblo al final de cuentas desobedeció, y Moisés lo sabía. Pero en medio de esta desobediencia, el libro de Deuteronomio marca una fidelidad de parte de Dios para con el pueblo, determinando que aun si se equivocaran, si ellos se volvían a Dios de todo corazón, Dios los iba a bendecir.
mostrando su fidelidad, mostrando su misericordia, mostrando aún también su elección específica, ¿sí? Esta elección que no se puede destruir, que no se puede quitar, algo incondicional en lo cual Él ha puesto su nombre. Entonces, es hermoso el libro de Éxodo, de Deuteronomio, discúlpenme. Ahora, del capítulo 12 ya vamos a ver un poquito más lo que les decía, vamos a ver la parte de la obediencia. Aquí ya encontramos un poquito más de la repetición literal de todas las leyes que se dan, empezando del capítulo 12 hasta el capítulo 26, donde empieza esta colección de leyes que se están dando al pueblo precisamente para que ellos puedan tener una adoración correcta. Y fíjense qué hermoso, porque vamos a ver que el pueblo de Israel tenía que tener un templo para adorar solamente a un Dios. Lo cual es interesante porque en el pueblo de Israel había sinagogas. Las sinagogas era donde se enseñaba la ley o se leía la ley. ¿Sí? Eran lugares como escuelas de alguna forma. Pero el templo en donde se rendía la adoración era un templo en un lugar, en una ubicación específica que vamos a ver más adelante, que termina al final estableciéndose en Jerusalén, aunque después de todas las circunstancias y desobediencias del pueblo, la presencia de Dios también sale de ahí, pero vemos que el Señor quería que solamente hubiese un templo en el Antiguo Testamento, diferenciando Israel de las demás naciones, que las demás naciones tenían diferentes templos para diferentes dioses, recordando la Shema: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Sale? Ahora, ¿cómo también iban a adorar? Recordemos que adorar a Dios también tenía que ver con tener cuidado del pueblo y de la nación. Y vamos a ir viendo o veremos también en el libro, si ustedes lo logran leer, que viene en particular a hablar sobre los diezmos. Y algo interesante es que, por ejemplo, los diezmos, una 10ª parte de las ganancias se tenían que llevar al templo de Dios, para que los levitas, como ya lo vimos en Números y también en el mismo Levítico, tenían que recibir la aportación de esta 10ª parte para que ellos se sustentaran y pudieran servir de manera correcta exclusivamente en el templo y en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sale? Pero algo interesante es que cada 3 años el diezmo se tenía que apartar y no llevarse a Israel, sino que ese diezmo se le daba a los pobres. Y esto es interesante porque hoy ciertamente creo que nuestra obligación es diezmar. Es parte de una convicción. Pero también es cierto que no siempre, porque hay muchos que dicen, no, yo mejor ni diezmo, yo se lo doy a los pobres. Es un equilibrio. La Escritura nos deja ver cómo se llevaba el diezmo y cada 3 años se apartaba y se daba a los pobres. A los pobres. Pero hay personas que ni para los pobres ni para el templo. Y ahí venía la desobediencia, y ahí vino la desobediencia con Israel. Tanto que muchos siglos después, con Malaquías, el Señor les reclama, ¿dónde están mis ofrendas? ¿Dónde están mis diezmos? Y todavía el pueblo de Israel les dice, ¿y en qué te robamos? Cuando aquí estamos viendo que la repetición de las leyes de parte de Dios eran importantes. Ahora, del capítulo 16, del 2 al 26, recordemos que hay colecciones de leyes, aunque en el capítulo 3 hay una muy interesante para ese tiempo y muy interesante para el nuestro, porque dice aquí en el versículo 3: no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿De qué está hablando? Versículo 1: cuando se levantare
en medio de ti profeta o soñador de sueños, y anunciaré señal o prodigios, cosa que hoy está pasando en cantidad y que en aquel tiempo pasó. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Esto quiere decir y muestra que hay falsos profetas que hacen señales y que van a hacer los milagros necesarios, permitido por Dios para probar el corazón en este tiempo de los israelitas, y creo que en nuestro tiempo el de nosotros. Porque así te dicen, vámonos por el dinero, vámonos por el lado de la prosperidad, únicamente olvidándonos de la santidad. Aquí ya se levantó un falso profeta y Dios lo permitió precisamente para probar tu corazón. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Obviamente que no estamos en este tiempo, porque ya habría muchos muertos por ahí, y más los que se jactan de que son profetas, ¿sí? Entonces es algo muy interesante, aunque vamos a ver en el capítulo 18 también, y dentro de este mismo recordatorio, sí hay una parte en donde el Señor muestra que la parte en donde se va a establecer la obediencia es la palabra de Dios, y que si esta palabra de Dios no se obedece, Dios va a enviar profetas. Ahora, la calidad de profetas que Dios va a mandar van a ser profetas que hagan recordarle al pueblo la palabra, que le muestren cómo la han desobedecido, que los exhorten a que regresen a la palabra de Dios, y Dios le va a dar poderes milagrosos, les va a dar capacidades de revelación para poder mostrar la fidelidad de parte de Dios y el llamado de parte de Dios. Pero estos tendrán que estar sustentados en base a que la palabra de Dios esté siendo equilibrada con lo que ellos estén diciendo, exhortando, llamando, predicando, ¿sí? Y aquí es algo importante, porque los ancianos que habían sido puestos por Dios, los sacerdotes y los reyes, tenían que estar atentos. Este grupo de personas, esta élite de personas, debían de estar atentos a la ley y los profetas. Eso era importante, y hasta el día de hoy creo que debemos estar sujetos a la ley y los profetas, que es lo más importante, ¿sale? Entonces, ya del capítulo 16 al 26 ya encontramos la repetición de las leyes, pero hablando ya más de leyes civiles y de justicia social. Y antes de empezar con el capítulo 19, no me quiero dejar pasar este capítulo 18, versículo 18, donde encontramos una profecía mesiánica. No es tan temprana como Génesis 3:15, que es conocido como el protoevangelio, pero sí encontramos otra profecía mesiánica aquí en el versículo 18, porque dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, hablando de Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y aquí estamos hablando de la profecía mesiánica de nuestro Señor Jesucristo, en donde Dios prometía levantar un enviado de él, un profeta, con sus palabras, y aunque se levantaron varios, esta profecía tiene que ver con una profecía de distintos cumplimientos, pero que su foco mesiánico tiene que ver precisamente con la luz que se alumbra de la venida de nuestro Señor Jesús, que va a ser el medio de luz para los perdidos. Es muy importante esto. Así que ya lo que vemos en las leyes del capítulo 19 al 26, vamos a empezar a encontrar las leyes que tienen que ver con las leyes que tienen términos del pacto del Sinaí dado al Israel antiguo.
¿sí? Algo muy interesante. Nosotros tenemos que ver estas leyes como leyes dadas para un contexto histórico particular. ¿Cuál es el contexto histórico? Estamos hablando ya sea cualquiera de las dos fechas que tomemos del Éxodo. Hay dos fechas, una aproximadamente del 1440 y tantos y otra del 1250. Hay dos fechas. Ya sea que tomemos la temprana o la tardía, estamos hablando que le tenemos que restar aquí 40 años para que veamos en qué tiempo, así que hablamos aproximadamente del 1190 o del 1200, o si usted quiere del 1400, y en ese tiempo tenemos que ver en qué contexto las leyes que le fueron dadas a Israel tenían una validez en base de hacer distinción a los otros pueblos. Porque hoy no podemos tomar de manera literal algunas leyes, como aquellas leyes de que no podíamos mezclar, por ejemplo, la lana con, no sé, el algodón, el lino con el algodón, ¿sí? Había leyes específicas, los linderos de las casas, situaciones de ese tipo, ¿sí? Por ejemplo, también la parte de las comidas, la dieta que Dios le da al pueblo de Israel específicamente tenía un propósito contextual, histórico, para el tiempo que se vivía, y no podemos comparar entonces las leyes antiguas con las leyes modernas. Sin embargo, tenemos que buscar el principio central. Por ejemplo, si hablamos de los linderos de las casas, estamos hablando de que en la antigüedad tal vez no se hacían como tal, como hay escrituras notariadas con metros y todo, pero se ponían linderos, se ponían marcas que determinaban hasta dónde llegaban las porciones. Entonces, cuando dice que no traspasemos los linderos, es que no nos volemos la barda de donde no nos corresponde, que no movamos a propósito para ganar más terreno esas marcas que estaban puestas con un propósito, lo cual hoy sería también no alteremos las escrituras no de la Biblia, sino las escrituras de una casa, de un terreno que se compra. No robemos, ¿sale? No sé si me entiende usted, pero el propósito es sacar la idea principal, el principio central de las leyes que están escritas en las escrituras y poderlas comparar con la idea principal, porque en el tiempo de Israel estaba el código de Ur-Namú, estaban las leyes del imperio medo-persa o el asirio, estaba el código de Hammurabi, y dentro de estos códigos, cuando el Señor establece leyes para Israel, las leyes de Israel sobrepasaban la justicia, sobrepasaban los principios morales y éticos que estas leyes tenían. Así que se vinieron a hacer mejores leyes para el pueblo de Israel, porque era un pueblo precisamente santo. Así que por eso es que vamos a encontrar del capítulo 19 al versículo 26 el recordatorio de las leyes sanitarias, las leyes humanitarias, todas estas partes, las primicias, los diezmos, para ser específico lo que Dios le estaba demandando al pueblo de Israel. Y es entendible, ¿vale? Es como nosotros, si observamos Deuteronomio 25:4, dice que no pongas bozal al buey que trilla. En aquel tiempo era literal, mostrando que no se le pusiera algo en la boca al buey cuando iba caminando, trillando, porque de repente si quería le daba hambre y comía un poco porque estaba trabajando, y eso le iba a dar fuerza. Esto lo traduce ahora Pablo, esta ley, este principio de la ley, lo traduce en 1 Corintios capítulo 9:9, haciéndola o colocándola en el contexto de los que servían al altar, de los que servían a Dios. Esto quiere decir que también mostraba, o Pablo defendía,
que si alguna persona estaba predicando, estaba sirviendo en el altar, entonces era de manera correcta que ellos pudieran comer del altar, que pudieran tomar de las cosas que se les ofrecían, se les ofrendaban, se les regalaban, y no se quedaran ahí sin comer, porque eran dignos de la comida que se les estaba dando o que tenían ahí, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, no puedes poner bozal al buey que trilla. Y aquí está haciendo una comparación simbólica de que el buey es un obrero humano que está trabajando y que no le puedes impedir el comer. Está hablando de que es importante ofrendar o apoyar a las personas que estaban sirviendo a Dios, que no se les debía de prohibir. Entonces, eso es muy importante. Ya el capítulo 27 empezamos a ver ya el discurso final para poder ir aterrizando con la muerte de Moisés, ¿sí? Aquí es todo, recordemos que una y otra vez estamos observando un recordatorio de las leyes. Y ya para el capítulo 27 al 30 vemos las advertencias, tanto que capítulo 28 es uno de los versículos más interesantes, ¿sí? Y desde el capítulo 27 empezaron a hablar sobre las bendiciones y sobre las maldiciones. Y tanto que desde el versículo 11 empieza a decir, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado del Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y habla de todas las tribus. Y hablaron los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusieren en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Era el recordatorio y la exhortación de que todo el pueblo tenía que estar de acuerdo a estas leyes, para poder ahora entrar a conquistar y no torcerse del llamado que Dios les había dado. Y ahí es donde ya el capítulo 28, que es uno de los capítulos que he oído que usan muchas veces aquellos que hablan de la prosperidad, pero no van al versículo 15, solamente se quedan del versículo 1 y creo yo que hasta el 14. Que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, una vez más, mandamientos, leyes, las ordenanzas, si las pones por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hay una garantía, y esa garantía, si la traducimos, la contextualizamos al día de hoy, la trasladamos a la fe que tenemos hoy, creo que muchas veces cuando le somos fieles a Dios en la obediencia a su palabra, entonces Él nos va a levantar. No es como una obligación, pero sí es una promesa de tal vez no hacernos ricos, pero mantenernos en una vida digna. Independiente de que Él, como sabemos, cuando quiere prueba. Pero hay una situación interesante. Cuando tú estés en una situación de aflicción, tú puedes preguntarte, ¿esto es por mi desobediencia o esto es una prueba para mi fe y en la cual me tengo que esforzar y no retroceder, porque Dios puede estar probando mi corazón? Pero hay dos cosas, o estás en desobediencia o Dios está probando tu corazón. ¿Sí? Porque la promesa es que si tú oyes la voz de Dios, Él te va a guardar. Versículo 15, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y estatutos, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo. Y aquí hay una parte interesante porque dice, fíjese, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. Está impresionante. Y aquí hay una parte en donde muestra, versículo 53, y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo.
Si no obedeces a Dios, Israel, llegará el punto en donde tus hijos te los van a arrebatar para que sean llevados en cautiverio, para que los hijos te los tengas que comer a causa del hambre. ¿Y esto dónde lo empezamos a ver? Bueno, lo podemos ver cumplido en Segunda de Crónicas capítulo 36 del 15 al 20 y toda la historia que muestra cuando viene la conquista de Babilonia y se llevan cautivos a los hijos y vienen esta profecía. Capítulo 28 pareciese ser una profecía de las consecuencias de cuando Dios hace lo que es un acuerdo bilateral. Si te portas bien, te va bien; si no te portas bien, te va a ir mal. Y aquí vemos las consecuencias, cómo se logran ver en Crónicas o en el asedio de Babilonia para con el pueblo de Israel, aún los asirios, cómo es que toman también a las personas y las llevan cautivas. Podemos ver Jeremías o Lamentaciones, cómo nos muestra que se comen a los hijos. Y bueno, también hasta el año 70 podemos ver en Lucas 21 del 20 al 24 cómo se profetiza que se iba a destruir el templo y no iba a quedar piedra sobre piedra por causa de no poner por obra. Dice el versículo 58: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas. Capítulo 28, 29 son cosas difíciles. Dios habla de la bendición en base a escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. ¿A quién? A Dios, amándolo sobre todas las cosas. Y si ellos deciden rebelarse, va a haber devastación. Ahora, ¿sucede esta devastación? Sí sucede. Sucede esta devastación. De hecho, Moisés la profetiza, la ve. Capítulo 31, ya estamos entrando en las últimas palabras de Moisés y cómo Moisés delega a Josué, hijo de Nun, el liderazgo, recordando que los liderazgos no se heredan, los liderazgos son dados por Dios. Y si Moisés delega a Josué como sucesor, es porque Dios le dice a Moisés que Josué va a ser el sucesor. No es porque Moisés haya querido dar el legado, sino que Dios a Josué le da el legado del nuevo liderazgo. ¿Sí? Capítulo 31 nos muestra esto. Y ya encontramos en el capítulo 32 un poema hermoso que Dios le da o le revela a Moisés poder escribir sobre todas las maravillas, que es un pequeño resumen. ¿Sí? Y aquí ya encontramos que Moisés dice, bueno, un día Dios circuncidará sus corazones y podrán amar a Dios, haciendo mención ya en el futuro lo que es Jeremías 31 y Ezequiel 36. Así que viene este poema, ya para ir terminando, capítulo 32 como un poema de advertencia y el capítulo 33 un poema de las bendiciones que Dios le da y las cuales Él le da a Israel. Mientras que en el 32-48 sube a ver, simplemente contempla Canaán de lo lejos, recordando que él no puede entrar. Y el capítulo 34, ya para ir terminando, nos relata la muerte y la sepultura de Moisés. Que Moisés, recuerden que murió a los 120 años del 34-7. Esto es interesante. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió vigor. Esto es impresionante porque a mí me gustaría a los años que yo llegue poder llegar con esta enjundia, con este poder, con esta fuerza que Dios le dio a Moisés. ¿Sí? Y que si no entró y le dio más vida fue por su rebeldía o el fallo que tuvo, lo cual hay que pedirle al Señor que nos libre, porque al que más sabe, más se le demanda. Más sabía Moisés, más se le demandó. Así que, pues, este es el libro de Deuteronomio, un libro hermoso,
un libro que nos muestra cómo Dios siempre fue planeando todas las cosas y cómo la importancia de la ley de Dios es lo que sustenta la vida, la fe, la esperanza de cualquier hombre. Por eso es que su palabra, por eso es que solo escritura, por eso es que a través de la Biblia es una parte importante de nuestras vidas para edificar nuestros corazones, porque necesitamos conocer la Biblia completa. Hay muchos libros que pudiera yo decir es bueno leerlos, hay muchos videos como este que te puede enriquecer, pero nada mejor como leer la Biblia y que ella misma te hable y te revele. Así que hoy tal vez pudimos tener este tipo de información, pero nada mejor como que tú leas en tu casa. Es lo que te invito, lee en tu casa las escrituras, tómalas en consideración y, como decía aquí, guárdalas para que entonces Jehová, el Señor de señores, haga prosperar todos tus caminos. Así que, pues, esto es todo por este día. Estamos contentos de haber estado con ustedes. Un saludo a cada uno de los que nos pudo estar sintonizando a través de las redes sociales. Ahí nos apareció que por ahí estaba el hermano Moisés de por allá de Jaltipan, mi hermano Roberto Ricard desde por allá de Minatitlán, mi madre, y pues compártanlo, ayúdenos a compartirlo y pues que Dios me lo siga bendiciendo. Y si Dios lo permite, el siguiente miércoles en punto de las 7 nos veremos por aquí. Gracias por cada una de sus participaciones, por los saludos, y que Dios me lo siga bendiciendo. Y recuerden, libro por libro, la siguiente semana empezamos con Jueces. Que Dios me los bendiga y denle clic ahí en Manantial de Vida o suscríbanse en YouTube de Linger Monterrosas. Dios les bendiga. Hasta la próxima.